Buenas tardes, bienvenidos una vez más, una semana más a Value School, esta cita que tienen todas las semanas con los principios de las finanzas personales responsables y la inversión consciente, y en este caso es el último de los actos públicos que tenemos en el curso académico, porque Value School, pues bueno, haciendo honor a su nombre, es como una especie de escuela o de colegio. Nos vamos de vacaciones en verano, perdón. Bueno, de vacaciones es un decir, simplemente dejamos de programar actos semanales y retomamos cuando comienzan las escuelas y los colegios, que es en septiembre. Entonces, ya les digo que vamos a dejar listo el programa de actos del mes de septiembre en la página web, que es www.valueschool.es, se van a la sección de eventos y allí verán que el primero de ellos ya está programado para el día 12, que es la conferencia de inversores del fondo Equam Capital. Los gestores de Equam vendrán aquí. Es un acto público, no está limitado a partícipes del fondo y se podrá ver la conferencia que han preparado los gestores para sus partícipes y para todos los interesados en el fondo. Y luego el día 18 ya el primer acto de Value School per se es la presentación de un nuevo fondo, del fondo Palm Harbor. Va a ser una presentación en inglés, creo yo, con su gestor, y será cuando demos oficialmente por comenzada la temporada de actos, por lo menos de otoño hasta diciembre. Ya les digo que nuestra idea es dejar el programa ya montado y publicado en julio, a finales de este mes como muy tarde, para que se den de alta los interesados durante todo el verano tranquilamente y sin ninguna prisa. Muy bien, pues hoy vamos a... Está muy bien porque vamos a regalar un libro, la lectura del verano. Aquí todo el año se han recomendado un montón de lecturas, pero hoy queremos hablar de este libro en especial, que se llama Lo más importante para invertir con sentido común, de Howard Marks, y tenemos a los responsables de su edición en español y han cedido amablemente ejemplares para este acto y los tienen en el mostrador de la entrada, así que antes de salir cojan uno y disfrútenlo porque es un libro maravilloso. Y bueno, de él vamos a hablar, pero no a destriparlo, porque lo que queremos es que lo lean, evidentemente, pero sí contar, pues bueno, la razón de por qué han decidido publicarlo, qué tiene de interesante y quizá una especie de pequeña guía de lectura para que les pueda aprovechar mucho mejor. Y para eso tengo ya a alguien que ha venido... José Ramón, has venido en pocos meses ya 2 veces, ya es la segunda vez. Bueno, es divertido. Este es un buen sitio. No se me queja, no se me queja. Le tratamos bien y es un amigo de la casa. José Ramón Sanz vino creo que el mes pasado precisamente, a hablar con Fernando Nogales acerca de negocios familiares, empresas familiares. Porque José Ramón es empresario de una familia en 4ª generación vinculada al sector de componentes de seguridad del automóvil desde 1929. Y su dilatada experiencia en temas familiares y de gestión de patrimonios nace del contacto y la colaboración constante con cientos de familias empresarias, constituyendo el principal impulso para el desarrollo de conocimientos innovadores en el perímetro de la gestión del family business. Ya lo verán a continuación, están muy implicados desde la Fundación Numa, a quien representa evidentemente hoy por la tarde, en este acto, en la formación para empresarios que gestionan negocios familiares. Es presidente de la Fundación Numa, del Grupo Numa y del Consejo de Empresa Familiar de CEIM y es co-faculty director del curso, voy a ver si lo digo bien, Private Wealth Management Spain, en colaboración con la Universidad de Chicago Booth School of Business. En fin, José Ramón, bienvenido a tu segunda casa, la primera, bueno, o la tercera, la primera es Numa, la segunda es la tuya. Aquí te tratamos muy bien y estamos encantados. Coméntanos un poquito, para quien no te conozca, a qué os dedicáis en la Fundación Numa y ya desde ahí conectamos con el interés por la labor difusora publicando libros. Bueno, primero tengo que decir que la verdad es que el otro día tuvimos, bueno, yo soy un gran forofo de Paramés y de María Ángeles, sí, señor, por esta iniciativa de Value School. Yo creo que, y coincide mucho también con la forma de pensar que teníamos nosotros, porque yo creo que los empresarios españoles, como dice mi hijo, el americano, el pequeño, que es migrante privilegiado en Estados Unidos, que se dedica a las finanzas, dice que los empresarios españoles tienen visión de túnel. Saben muy bien lo de su empresa y todo esto, pero todo lo que les rodea, el tema del patrimonio y todo esto, pues lo justito. Y yo estoy encantado porque creo que hay una falta enorme, digamos, de conocimiento y de transmisión de buenas prácticas en la gestión de un concepto mucho más amplio que simplemente la inversión del ahorro. Eso es. Nosotros tenemos una visión de patrimonio mucha más amplia porque consideramos que son todos los activos, tanto subyacentes a las actividades empresariales operativas como todo tipo de inversiones o pues luego también pues simplemente activos que se pueden comprar de forma individual, incluso los de uso.
A partir de aquí, pues obviamente nosotros, ¿qué lo que hacemos? Bueno, nosotros lo que nos dimos cuenta, yo estuve en un curso de inversión de inversiones en Chicago en el año 2007 y ya había algún ruido, ya había caído alguno de estos. Y bueno, pues yo recuerdo que cuando volví en el avión no pude pegar ojo, estuve ahí 4 días y me vine con un programa y llegué a la conclusión que, bueno, que los primeros que tenían que pasar por un reciclaje era mi familia, y de ahí viene el curso de Chicago. El curso de Chicago no es ni más ni menos que tratar de que los miembros de la familia pues tengan una visión suficiente como para poder entender lo que se decide y poder participar en las discusiones, porque es que si no, pues claro, todo es impuesto, y cuando todo es impuesto, pues a las mínimas dificultades pues surgen las controversias que pueden derivar en conflictos o en grandes rupturas. Eso le pasó a mi familia, con lo cual esto no es nuevo y ocurre en muchas ocasiones. A partir de aquí, la Fundación Numa lo que hace es simplemente pues tratar de poner en orden la cantidad de conocimiento útil que existe, pero que está estructurado en especialidades y que es difícil, y el empresario no tiene tiempo de andar con estas cosas. Y luego pues nosotros lo que hacemos también es, sobre todo, y más importante, analizar las necesidades e identificar las buenas prácticas de aquellas familias que digamos que mantienen su patrimonio per cápita, o sea, por tanto, su nivel de patrimonio a nivel individual a lo largo de generaciones, a pesar de que las familias crezcan a veces mucho. Bueno, pues estos tienen muchas cosas en común, y entre esas dos cosas lo que hacemos es de proponer pues nuevas formas, nuevos modelos conceptuales. Ahí entra precisamente este libro. Que no es José Ramón el primero que editáis. No, el primero que editamos fue uno que se llama Wealth, de Stuart, pero a mí me gustó mucho porque este libro es un libro que no es un libro de inversiones realmente, es un libro de decisiones de inversión, que aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Lo que se suele entender como decisiones de inversión son la inversión, digamos, de la liquidez o del ahorro, pero en cambio las decisiones de inversión son claves para la continuidad de las empresas familiares a través de generaciones, y todo lo que dice en este libro es totalmente aplicable. Entonces, aquí es la primera razón, si tú quieres, que va por aquí. Y por lo demás, como tengo a la 4ª generación en primera línea en esa función que yo les digo hortera, por eso no voy ya con corbata, voy sin corbata, de ganar dinero para la familia, porque yo lo he hecho durante, creo que más de 35 años, pues claro, yo ya estoy en segunda línea y me dedico a estas cosas, que siempre me han gustado. Claro, porque cuéntanos, antes de entrar en el libro, ¿quién es Howard Marks? Para quien no lo conozca, sí. ¿Cuáles son las cartas credenciales de este autor que hacen que merezca la publicación de esta obra en español? Y no es el único libro que se ha traducido recientemente de él. Creo que el otro de Mastering the Business Cycle, me parece, también está publicado hace muy poquito. Pero a mi juicio este es esencial. Leerlo porque realmente son las bases, ¿vale? Pero, bueno, yo lo voy a leer porque aprendes esto de memoria. Bueno, este es presidente y fundador de Oaktree. Oaktree es una gestora que gestiona 120.000 millones de dólares en la actualidad, que tiene 1.000 personas en su plantilla y que tiene un 18,8% de retorno bruto de sus fondos. O sea, yo creo que esto no está mal. Esto fue fundado en 1995 por él y otros 5 socios. Bueno, luego, en el año 2019, preparando precisamente la continuidad de su negocio y de esta plantilla, aceptó una OPA me acuerdo de quién, una OPA del 68%, manteniéndose él en el 38% pues como una especie de garantía de continuidad. Esto me parece que es muy responsable. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen todos estos resultados? Pues no son casualidad. Este hombre estudió la carrera en Wharton y luego hizo el posgrado en la Escuela de Negocios de Chicago, ¿no? En la Escuela de Negocios de Chicago, como sabéis, pues siempre, no sé si sabéis que tiene 84 premios Nobel y que hay 10 o 12 que todavía premios Nobel que siguen en activo. El único que no han reconocido es el de Obama. Esto también es interesante porque señala también los criterios que tiene la Universidad de Chicago, que se lo dieron, pero no se lo han reconocido. De forma que en la galería de los hombres ilustres
que es un pasillo por el que hay que pasar vayas donde vayas, en la escuela de negocios, pues no estaba el de Obama, y yo lo pregunté, ¿y cómo no está Obama? Y dice, porque en fin, no se lo reconocen. Obama era profesor de la Universidad de Chicago, pero no se lo reconocen, porque consideran que lo obtuvo, digamos, de forma, vamos a decirlo así, de lado. Luego, ¿qué es lo importante de este hombre? Pues a mí lo que me gustaría es que él estuvo trabajando, hasta 1995 estuvo trabajando en diferentes empresas. Y tuvo la suerte de tener por jefes pues, a gente como Warren Buffett, Charlie Munger o Kenneth Whaley. Entonces esto, claro, como él dice, esto de tener una filosofía de inversión propia nace de haber estudiado, de haber leído mucho, de haber trabajado con gente potente y eso sí, tener unos cuantos años. Este ya tiene 73, bueno, pero si lo ves no está claro la edad que tiene porque está muy bien retocado y estas cosas, ¿no? Esto hay que verlo en persona porque se cuida mucho. Un detalle muy importante porque en este país yo creo que se banaliza la función de empresario, porque ahora por lo pronto ya no se les llama, a los empresarios no les llama empresarios, se llama emprendedores. Pero bueno, esto es una cuestión diferente, pero no es la discusión de hoy, ¿no? Pero sí que Howard Marks da una lección. Este señor, con mucha humildad, se tira muchísimos años aprendiendo el negocio y luego, con unos socios, y no solo él, crea una sociedad. Bueno, pues el éxito prácticamente está asegurado porque conoce el mercado, conoce lo que quiere, tiene las capacidades dentro del equipo principal suficientes y además tiene experiencia. Y por eso este libro es, como él dice, es su filosofía de inversión. Dice, oye, hay otras, pero esta es la que me gusta y esta es la que nos ha llevado a un éxito razonable en Oaktree. Y esta es la razón, ¿sabes? Muy bien. Me gustaría también señalar que él es famoso por lo llama memorandos, sí, una especie de cartas que dirige a sus clientes, sí, y es que el libro tiene muchos fragmentos de ellas, es decir, sí, no es que sea basado en las cartas, pero muchas las utiliza como fragmento para apoyar tesis del libro. Él tiene una... Es que cuando estuvo el libro presentándolo aquí, estuve charlando un rato con él de algunas cosas, y él me decía que lo más importante es que el inversor debe ser consciente de las decisiones que toma su gestor. O sea, que él debe conocer lo suficiente como para poder aguantar, las decisiones que se han tomado y que, por tanto, él necesitaba explicar periódicamente, y por eso el libro, que parte de esas notas, se nota que están preparadas para gente que no es un especialista en inversiones, porque no tiene ningún interés en escribir para otros como él, ¿no? O para Warren Buffett. Él tiene interés por divulgar sus experiencias y sus conocimientos entre la masa enorme de inversores que tiene. ¿A quién le puede aprovechar más el libro? Porque la verdad es que yo no he encontrado aquí una guía de inversión en cuanto a que te diga cómo elegir valores, por ejemplo, ni cómo montar una cartera. No va de eso el libro. Aunque está empapado de filosofía de valor, de inversión en valor, no es ese tipo de libro, que puede ser, por ejemplo, los que editamos aquí con Deusto, si van más en esa dirección. Bueno, porque vamos a ver. Howard Marks empieza en su libro por definir qué es un inversor de éxito. Entonces él dice que un inversor de éxito es aquel que tiene por objetivo tener mejores resultados que la media, o sea, lo que podríamos llamar a veces vulgarmente batir al mercado. Y dice, claro, para hacer eso pues hace falta, obviamente, tener hipótesis que sean diferentes a lo que él llama en otro momento la manada o el mercado, pero que tiene otra segunda condición, que sean buenas, claro, o sea, que sean correctas. Y la tercera importante es que además hay que mantener el tipo, o sea, que hay que aguantar con esa decisión de inversión, porque no siempre al principio se producen los resultados, digamos, esperados. Entonces, claro, esto lo que significa... Lo que viene a darnos es una serie de principios, nos describe la filosofía, desde luego es un inversor value, pero es un inversor value no growth, es un inversor value en el sentido de que él considera que la primera condición para una inversión es comprar bien. Y él no compra buenos activos, sino activos a buen precio, que es muy diferente. Porque él parte de la idea, y creo que es muy, muy acertada, de que como en el fondo, cuando tú inviertes, lo que estás haciendo es hipótesis, tienes que hacer hipótesis de futuro, y las hipótesis de futuro, pues hay
También dice él, hay los que dicen lo sé, y esos generalmente no van más allá de eso, extrapolan el histórico y dice, ala, y el pasado será como hasta ahora, con lo cual, pues obviamente, cuando les viene un cambio de ciclo, pues ala, ya sabemos lo que ha ocurrido aquí no hace mucho tiempo, ¿no? Porque además eso suele entender, la hipótesis en el fondo que subyace es que los ciclos van a continuar de forma indefinida, tanto los buenos como los malos. Y por tanto, al final lo que él nos dice, cuidadito porque no es tan sencillo. A partir del momento en que tenemos una buena percepción del valor, y eso sí lo podemos saber, podemos imaginarnos el mayor número de escenarios posibles en el futuro, ponerle probabilidades, pero sabiendo claramente que la probabilidad no es resultado y que además los escenarios que produces, los que le pones poca probabilidad pueden ocurrir y los que tienen mucha probabilidad a lo mejor no ocurren, porque es que hay que separar el concepto de probabilidad y resultado, no tiene nada que ver, ¿eh? El resultado se produce después de que han pasado las cosas, y mientras que todo el análisis que hace es una estimación de los posibles escenarios posibles. Entonces, la pérdida, por ejemplo, él dice que la pérdida se produce cuando las cosas no han ido como tú pensabas. O sea, que en el fondo tú has hecho una serie de hipótesis. Y además, él hace mucha referencia que hay que tener muchísimo cuidado, y tan importante como conocer el valor es entender lo que es el riesgo, saber identificarlo y luego saber controlarlo. Esas tres fases es otra segunda parte muy interesante. Por tanto, no es un libro de herramientas, no es un libro técnico, hay libros más técnicos, pero sí que creo que este es el primer libro que alguien debería leer antes de empezar con los libros técnicos. O sea, que lo importante son los principios, porque las técnicas serán una aplicación de unos principios claros. Y es un libro que se dirige a los fundamentos. No voy a decir filosóficos porque será quizá una palabra muy grande, pero sí son principios de inversión y yo diría que hasta de gestión de negocios. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, una de las razones por las que nosotros tradujimos este libro y lo hemos lanzado, porque nosotros realmente no somos, la Fundación Numa no hace especial hincapié en la formación en inversiones. Sí que damos una idea de que la familia empresaria debe ser consciente del patrimonio que tiene y por tanto debe ser consciente, pues claro, cosas tan importantes como las interrelaciones, las correlaciones de activos o las correlaciones que generan los miembros de la familia al estar en varios negocios a la vez. O sea, es un tema que a la hora de análisis de riesgo es muy complejo. Pero lo más importante es algo que creo que hay que remarcar. Vamos a ver. Todo empresario familiar tiene como propósito crear riqueza, por tanto es un value por naturaleza, ¿no? Quiere crear riqueza, pero a través de generaciones. Entonces, claro, la segunda condición de un inversor value es el largo plazo, pero es que nosotros somos hiper largo plazo, porque el inversor a largo plazo habla de 10, 15 años de maduración de una inversión, ¿no? Nosotros no. Yo recuerdo que una vez me tuve que defender por ser empresa familiar delante de una directora de compras de Renault que me decía que la empresa familiar, pues que bueno, en fin, que ya sabíamos que estábamos condenados a desaparecer. Yo le dije, mire usted, Madame Deforce, que yo le voy a hacer una pregunta. En los últimos 20 años, ¿cuántos directores generales y cuántos directores comerciales ha conocido usted en mis principales competidores? Se queda así, se sonríe y me dice, 4 o 5. Digo, ¿cuántos ha conocido usted en esta empresa? Pues usted. Ah, vale. Entonces no. Entonces vamos a ver qué es inestabilidad, qué es volatilidad, qué es cambio de tendencias y de estrategias. Y yo le dije, mire usted, Madame Deforce, para nosotros el largo plazo es muy fácil identificarlo, porque yo cuando estoy en Madrid como y ceno con el futuro, que son mis hijos y mis nietos. Ahora ya con mis nietos, en aquellos tiempos no tenía nietos todavía. Y esa es la gran diferencia. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que un empresario familiar tenga una percepción más allá de los ciclos, más allá de las modas, más allá de las cosas, de lo que está pasando hoy, para poder imaginarse diferentes escenarios, eso es el consustancial con la continuidad de la cohesión de la familia, que es un grupo social complejo, y de la sostenibilidad de sus negocios. Porque estoy hablando que una generación son 40 años.
2 son 70, 60, 70, 80, y 3 son 90 o 100 años. Claro, si tú estás hablando de que hay empresas que tienen 200 años, estamos hablando ya no de hiperinversores value, sino de hiperinversores value. Y todo lo que está aquí es perfectamente aplicable. Es perfectamente aplicable. Me ha hecho gracia porque creo que es en el prólogo donde el autor dice que el libro se llama Lo más importante, porque él en inglés, cuando alguien le preguntaba, él siempre decía, pues mira, lo más importante es, igual que has dicho tú hace un minuto, lo más importante es, y se dio cuenta que con el tiempo siempre decía cosas distintas y las condensó en 20 lo más importante. Entonces, lo más importante es, pum, un capítulo habla de el riesgo. Lo más importante es, porque son muchas cosas importantes que juntas hacen en lo más importante común. Oye, has hecho hincapié en el riesgo y a este concepto le dedica 3 capítulos en el libro. Para controlar, identificar y algo más que tenía por ahí, que luego me vendrá. ¿Tú crees que los empresarios familiares... Comprender, identificar y controlar. Perfecto. Son los 3 conceptos. ¿Los empresarios familiares lo tienen claro? Porque aquí, de nuevo, igual que han dicho gestores en Value School, el riesgo es la posibilidad de pérdida permanente de capital. Otras cosas son a lo mejor hipótesis mal formuladas o una lectura errónea de la realidad, pero es esa noción de riesgo la que explica el libro. Afortunadamente, hay que entender que no, hay un mito sobre la empresa familiar que habréis oído todos vosotros, que es el padres bodegueros, hijos millonarios, nietos pordioseros. Eso es una especie de refrán o de proverbio que existe en todas las culturas. Yo lo he leído en todas las culturas, pero es del siglo XIX, ¿de acuerdo? Y eso hay que ponerlo en contexto, porque claro, no te lo pueden vender ahora. El problema es que hay gente, todavía incluso algún academio, quedan pocos, algunos consultores, y afortunadamente quedan pocos, que tienen esa visión, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta a eso era también simplista, que por eso después hablaremos de la visión que tiene Howard Marks sobre lo simple y un nivel más, ¿no? Lo simplista es que la respuesta a eso era enfocarse en la empresa familiar, por tanto, todo estaba al servicio de la empresa, y entonces la fórmula, el mantra era heredero, relevo y un protocolo que garantice la sumisión de la familia al heredero. Como os podéis imaginar, pues eso, cuando aparecieron ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la explosión de las nuevas culturas y de la mujer, etcétera, y digamos que ya no eran las relaciones en la familia como eran antes. Yo creo que a nadie se le ocurre hoy tratar de explicar a su hijo lo que tiene que hacer en la vida teniendo una conversación hombre a hombre. Vamos, yo mis hijos, vamos, si les digo eso, no sé, me dirán, sí, papá, mañana. Y el mañana pues será como en Portugal, en la mañana que nunca llega, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión está precisamente, nosotros lo que tratamos es de que precisamente abran la mente y que sean conscientes de la realidad que viven. Porque eso sí que se puede saber. El futuro, haces muchas previsiones y tomas las decisiones que quieras y bueno, y ya está. Pero lo que sí que es importante es saber dónde estás y saber lo que es la familia, saber lo que va a necesitar la familia y lo que necesita, saber la complejidad de tus negocios, saber la correlación que hay entre los activos de tus negocios, aunque sean empresas diferentes. Ya sabes que hay mucha gente que piensa que la diversificación es tener activos que actúan siempre igual en según qué factor del mercado, pero eso sí, son todos diferentes. Pues nada, pues chico. Yo he visto un caso de una empresa familiar que tenía una empresa familiar que se dedicaba a hacer material de construcción, vamos, puertas y cosas de estas y ventanas, y que había diversificado su patrimonio. ¿Cómo? Este es el secreto de la cuestión. Había comprado terreno, ¿sabes? Terreno en el mismo polígono donde tenía la fábrica. Y yo dije, claro, esto está claro, esto es una cosa que todos los activos que tiene en su patrimonio están libres de relaciones y por tanto, oye, cuando cae el mercado del inmobiliario, pues ya sabes lo que te puedes imaginar lo que le pasó, ¿no? En fin, pero bueno, estas son cosas. Yo desgraciadamente creo que el empresario familiar ha mejorado mucho. Hoy se puede manifestar, y yo suelo empezar todas mis conferencias de empresa familiar diciendo que la continuidad multigeneracional es un reto colosal, porque hay que hacer mucho trabajo. Pero que afortunadamente se puede afirmar a estos momentos del siglo XXI que la mayoría de las familias que se ponen a ello lo consiguen. Lo cual significa que de alguna forma han tomado decisiones, más decisiones buenas que malas, porque el que piense que las va a tomar todas buenas, pues que Dios le bendiga. Y que conocen los riesgos de... Eso es importante, porque lo primero que toman es la plena conciencia de la realidad que tienen.
Eso es lo que nosotros hacemos en el curso de Chicago, no te creas que hacemos otra cosa. Tenemos 4 días, son solo para miembros de familias empresarias, y entre lo que nosotros les contamos y lo que ellos hablan, entre otros que hay allí, te puedo garantizar que el mejor elogio que me hicieron del curso fue Herminio García Vaquero, que es un gran inversor, como todo el mundo sabe, no el que se quedó con los quesos, sino el que se quedó con una parte del patrimonio, es un inversor value, por cierto, y me decía, dice, la verdad, José Ramón, es que es la única vez que me han obligado a reflexionar. Y digo, vale, te lo agradezco, porque ese era el objetivo, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. Oye, ahora que dices de reflexionar, en el libro se insiste mucho, y te lo he oído también a ti, en el pensamiento de segundo nivel. Sí. O sea, no es pensar y ya basta, no, es como dicen los periodistas ahora, el cliché de la segunda derivada. Explícanos un poquito en qué consiste este pensamiento de segundo nivel y por qué es especialmente importante. Bueno, vamos a ver, nosotros hemos dicho que el primer paso es tener una absoluta percepción que sea lo suficientemente profunda de la realidad. Bueno, aquí tenemos que hablar primero del pensamiento de primer nivel que habla Howard Marks, que es pues esas cosas que puedes saber leyendo los periódicos, metiéndose en internet, los comentarios con amigos, entre comillas, profesionales, pero que te responden una pregunta sin demasiada reflexión, porque tampoco es su problema. Entonces, eso que se obtiene así, te va a dar, eso es lo que construye la visión del consenso, la visión de la manada. Y eso, pues obviamente, lo que suele provocar es que todo el mundo, o el 90% de los inversores o empresarios, toman decisiones así. Nosotros nos dimos cuenta en 2007, cuando vine de Chicago, y Stuart me dijo que por qué no hacíamos el curso, hicimos un estudio, el amigo Brito y yo, que está aquí, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que era curioso, porque todos los empresarios pensaban igual, y tenían 2 condiciones claras. El crédito iba a ser ilimitado siempre, y los precios siempre seguirían subiendo, ¿vale? Y eso era una cosa que con todos los que hablamos nos lo decían. Pues eso es un ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué es el pensamiento de segundo nivel? Pues es bastante más complejo, más intuitivo, porque tampoco se trata de pensar solamente en transponer o trasladar o hacer una hipótesis de futuro como un paso, una evolución del pasado, con lo cual no es cierto, hay que pensar de otra forma, y eso significa que además hay que trabajar mucho, porque hay que hacerse preguntas que habitualmente no te las haces, y eso te va a permitir superar tus propios paradigmas, que se construyen a través de tus creencias, de las modas, de todas estas cosas, y luego además te va a permitir pues encontrar argumentos para tomar decisiones en contra del consenso, lo que llama Howard Marks ir contracorriente, que no es una cosa buena en sí misma, sino simplemente que si es necesario ir, se va. Bueno, pero hay que hacerlo de forma consciente. Pero puede ser también el requisito imprescindible para tener resultados mejores que los que tiene. Absolutamente. Si no vas por caminos poco hollados, no hay... Pero cuando estamos hablando de la empresa familiar, en la empresa familiar pues hay mucho ruido, ¿de acuerdo? Y hay mucho ruido porque, entre otras muchas razones, ahora hay mucho negocio de consultoría alrededor de la empresa familiar, y entonces hay mucho ruido. Y claro, el llegar a percibir cuál es la realidad de tu familia y de tu empresa, pues te puede evitar muchos problemas. Mira, casos del pensamiento de primer nivel y del modelo clásico, pues 2 muy claros. Conocéis los de Freyssinet y los de Codorniu, ¿no? Bueno, eso teóricamente la empresa era rentable, pero estaban enfocados solamente en que todo su patrimonio, todo su esfuerzo patrimonial estaba en la empresa fundacional. Habían comprado algunas bodegas y todo esto, pero en realidad el 80% o 90% era el champán, bueno, el cava, ¿no? ¿Qué problema se plantea con esto? Pues que no habían tenido en cuenta algo tan importante como la evolución de la familia. Entonces la familia, quieras que no, va a crecer. Entonces, claro, cuando me parece que uno de ellos estaba en 7ª generación, y había 250 familiares que habían estado viviendo de la empresa y no trabajaban mucho. Eran pocos los que trabajaban en la empresa, sino que vivían de los dividendos. Me parece que en el mejor de los casos llegaron a vender 400 millones de euros. O sea, hay que tener un margen muy elevado para poder tener caja libre suficiente para satisfacer la deuda, para invertir y además para pagar los dividendos cada vez creciente. Moraleja, ¿qué pasó? Pues el resultado es que los minoritarios deciden que hay que vender.
porque a lo mejor con lo que reciben de la venta pueden ellos iniciar otras inversiones. Este es el problema, que el empresario familiar, por definición, con un pensamiento de primer nivel simplista, está muerto. Y eso es el modelo que había digamos que hasta el año 2003, que hubo un paper maravilloso de los americanos que cambia la percepción de la empresa familiar. Y entonces las empresas familiares están siendo estudiadas en sus prácticas en las escuelas de negocios como modelos de buena gestión. Y todo parte de una percepción distinta, porque el empresario familiar tiene otra percepción distinta. Nosotros, por ejemplo, en todas las crisis hemos crecido. Hemos crecido, ¿por qué? Pues porque no éramos prudentes en los momentos buenos, teníamos liquidez y en un momento determinado, pues como dice Howard, hay que aprovecharse de que alguien por razones técnicas se vea obligado a vender o no pueda continuar y deje una parte del mercado libre, que si tú estás en condiciones lo asumes. Y esta es la situación. Sí, esto es muy sencillo, tan sencillo como esto. Ya sabéis que Howard Marks dice que afortunadamente para los pensadores, los inversores de segundo nivel, de pensamiento de segundo nivel, hay una gran mayoría de pensadores de primer nivel que están dispuestos a vender sus activos en el peor momento y a comprarlos cuando están caros. Y de eso son buenos para nosotros porque nosotros nos aprovecharemos de esa debilidad. Oye, José Ramón, también Howard Marks dedica un capítulo, bueno, varios, a los ciclos y al movimiento pendular de estos ciclos, ¿no? En tu experiencia con empresarios familiares en España, que es de lo que más conoces posiblemente, ¿son conscientes de eso, de que las cosas no duran eternamente y, sobre todo, de que la historia, si no se repite, por lo menos rima? Los ciclos van a volver y, desde luego, nunca son eternos. Mi opinión personal... no es mi opinión personal. Cuando digo mi opinión personal, es simplemente personal, aquí no cabe. Yo creo que hay suficiente conocimiento científico y soporte científico para soportar la teoría de la economía. O sea, los ciclos en economía son irreparables. Otra cosa es que sepas hasta dónde van a subir y hasta dónde van a bajar, y que sepas cuándo se produce el cambio de ciclo, ¿de acuerdo? Y también los péndulos. Pero es que todo eso, aunque parezca mentira, si bien los inversores siempre tienen en cuenta pues gran parte de argumentos, digamos, racionales, basados en fundamentales, ¿vale? Sí que en cambio hay un problema, y es que, bueno, pues cada vez más, y pues ahí los inversores y las personas que son humanos, y los empresarios familiares también, que son humanos y también tienen la presión de las familias, o sea que todo esto pues se mueven por una serie de emociones. Y entonces es muy fácil, mira, Howard Marks dice, y yo estoy de acuerdo con él, que cuando el mercado es alcista, pues digamos, voy a empezar de otra forma. Hay dos tipos de riesgos en general. Uno, el que tú sientas el riesgo de perder la oportunidad de invertir y que te vas a perder la subida. Y otro, que es el riesgo de perder tu dinero, ¿no? Entonces, esto, que parece que son contraproducentes o que son contrarios, no es verdad. Lo que hay que buscar es la armonía. Pero claro, cuando uno de los dos domina, pues ahí tienes la explicación de las burbujas y de las depresiones. Pues claro, cuando todo el mundo está dispuesto a pagar por cualquier activo el precio que sea, aunque la diferencia con su valor intrínseco sea escandalosa, pues vamos donde vamos, ¿de acuerdo? Porque en el fondo lo que están pensando es que alguien me lo va a comprar. Pero como dice Howard Marks, hace falta un tonto útil para que funcione eso. Y la segunda es que, claro, si tú el problema que tienes es que tienes una aversión al riesgo y estás bajo secuestro amigdalino, o sea, en pánico, pues obviamente, como te puedes imaginar, vamos, te lo pongan al precio que te lo pongan, tú no inviertes y ya está. La primera, pues tú estás dispuesto a aceptar unos niveles de endeudamiento fuera de lo prudente. En cambio, en la otra, vamos, no inviertes ni lo tuyo. Y eso es lo que en realidad genera todo esto. Ahora, pasar de la credulidad al total escepticismo, pasar de la avaricia al pánico y pasar de todos estos movimientos, pues esto es lo que genera en el fondo los movimientos del mercado y lo que genera en el fondo los cambios de ciclo y también, aunque eso es más lento, y también los cambios pendulares dentro de un propio ciclo, porque las cosas hacen así. Eso que llaman ahora volatilidad, eso en realidad es en el fondo muchas de las veces están condicionadas por este tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre?
que en las empresas familiares no somos diferentes, porque las empresas familiares son más humanas, dado que los accionistas están todos los días ahí. Y sobre todo porque yo cuando hablo con alguna familia, en el curso de Chicago hacemos el primer día un trabajo en grupo que hablamos un poco de lo que nos preocupa. A mí me toca dirigir un grupo y tengo que tener mucho cuidado que nadie hable de la familia. Porque aunque os parezca mentira y acaban de conocerse porque llevan 2 horas allí, en el momento que alguien pone algo, alguna experiencia negativa de la familia, ya nos habla de otra cosa. Los demás empiezan a poner y yo más. Y entonces entonces ¿qué ocurre? Que claro, entendámonos, hay que entender lo que es una familia. Una familia nace con una pareja. Y como dice Donati, que es muy bonito, como lo dice, una pareja, o sea, un matrimonio o una pareja nace porque 2 se dan a sí mismos al otro. Es un acto de generosidad, pero eso es el principio. En primera generación, cuando la segunda generación ya tiene edad de... Mi tierra tiene un nombre muy bonito, en edad de merecer. O sea, que ya hay novias y novios y todo esto, pues entonces ya aquello ya se complica. Y entonces es un sistema de múltiples interacciones. Y esas interacciones, como te puedes imaginar, ¿cuál es la dominante? ¿La del pánico o la de la avaricia? ¿Hay que invertir para crecer o hay que ser prudentes porque los peligros son enormes? Pues ya entre esos dos ejes ya poneros los que queráis, ¿no? Y esto lo peor que tienen las empresas familiares es que gestionar las emociones es la clave. Por eso en mi familia de siempre ha habido bicefalía. Y yo soy el que me encargaba del negocio y mi mujer de la familia. Y ahora, como ahora se hace más formal, pues mi mujer es la presidenta del Consejo de Familia y yo soy el presidente del Consejo de Administración. ¿De acuerdo? Y por aquello de que yo no pueda ser juez y parte, la fundación económicamente depende de las decisiones del Consejo de Familia, dado que de alguna forma es una actividad familiar, y no de negocio, ¿no? Puesto que no buscamos el beneficio, ¿no? Pero bueno, estas son cosas para que veas hasta qué punto esto es importante. Y yo creo que el que no entienda que las emociones de los demás les van a influir, es tonto. La cuestión no es esa. Si la cuestión es que tiene que saber identificarlas y en la medida en que pueda, pues tiene que evitar que, yo lo consigo todas las veces, evitar que mi mujer me expropie los fines de semana. Bueno, pues ya está. Mi mujer dice, vienen tus hijos y ya están. Hoy este fin de semana no juegas al golf porque hay que comer aquí, hay que ir no sé dónde. Bien, pero esto forma parte... Pero José Ramón, no debe ser nada fácil. Yo he hablado con directivos de banca que me decían, a ver, ¿quién era el machote que en aquella época no daba las hipotecas a los intereses bajos a 40 años, no se metía en promociones inmobiliarias? Era como que dejar pasar ese tren del negocio y quedarse sin la parte del pastel que tú puedes reclamar. Eso, además, que claro, los que tienes por encima de ti te están diciendo a qué estás jugando tú. Aunque sea muy prudente, que es lo que luego uno de los temas que dice que lo más importante es jugar a la defensiva. En el libro, bueno, no es lo más importante. Y no es eso. Lo que hay que tener, lo que dice Howard Marks es que es muy fácil vender un resultado espectacular, pero se vende mal el señor que ha tenido un resultado bueno siempre y que cuando vienen mal dadas, si es que pierde menos, ¿vale? Yo, por ejemplo, durante toda la crisis, desde el 2007 hasta hace nada, hasta este año, nosotros hemos ganado todos los años en inversiones. Pero bueno, lo que sí es cierto que tampoco hemos ganado lo que a lo mejor podíamos haber ganado algún año si solo pensamos en el rendimiento. Pero es que yo creo que el rendimiento y el riesgo son las dos caras de la misma moneda. Y la cuestión está en que por eso Howard Marks pone mucho énfasis en que no solo es necesario conocer el valor intrínseco de tu empresa, en el caso de una empresa familiar, y de tus capacidades, etcétera, de tus fundamentales, sino que además tienes que ser consciente de la relación que tiene ese valor intrínseco con el precio y cuáles son las razones por las cuales ese precio está donde está ahora. Y si haces una hipótesis razonable y haces los análisis de los escenarios, pues entonces puedes asumir el riesgo. Entonces, aquí la cuestión obviamente no es tanto ser defensivo o no. Lo que hay que ser, mi tierra dicen, hay que nadar y guardar la ropa. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer. Howard Marks pone una fórmula ahí que a mí me parece fenomenal. Dice, volatilidad más endeudamiento igual a dinamita. Pues claro, si tú tienes un mercado que anda así, ¿qué piensas? ¿Te vas a meter ahí? ¿Te vas a meter? Pues oye, más vale que no te toque pagar
pagar el crédito o las garantías, o que las garantías del crédito no te caigan lo suficiente, porque claro, ha habido mucha gente que se ha arruinado porque ha tenido que empezar a poner venga garantías, porque las acciones que tenía le han caído el valor o los inmuebles que ha tenido. Esa es la heroicidad de las familias empresarias durante la crisis. Por ejemplo, quizá no sepan ustedes, el incremento de sus pensiones de pagos durante el periodo, no me acuerdo muy bien, Alberto, me parece que entre el 2009 y el 2012 o el 2008 y el 2012, pues subieron un 1000%, pero las quiebras solo un 32% en el mismo periodo. ¿Por qué? Pues por dos razones importantes. Porque en España el 80% de las empresas son familiares y son pequeñas. Son menos de 50 trabajadores, el 99% son menos de 50 trabajadores y una facturación de menos de 10 millones. ¿Por qué han sido menos quiebras? Porque la familia o bien ha vendido y ha metido su dinero ahí dentro para hacer que la empresa continúe, o bien ha puesto su patrimonio personal como garantía de los créditos o de la continuidad de las pólizas. Porque durante un periodo, obviamente, a los bancos les han puesto muy duro la concesión de créditos. Esa es la cuestión. Entonces, no se trata de invertir a tontas a locas buscando el crecimiento. Por ejemplo, el crecimiento por el crecimiento es una gran estupidez. Y segundo, el rendimiento. Y el rendimiento hay que ser prudente. Y para una empresa familiar, si aplicara su propia filosofía, si mirara a la hora de comer a sus hijos y a sus nietos, sería muy fácil que tuviera un balance. Y de hecho, las grandes empresas, las familias que duran durante muchísimos años siendo florecientes, son gente muy prudente. Y lo del endeudamiento, vamos. Los Montoro, por ejemplo, que son unos grandes empresarios inmobiliarios, esos nunca han pasado el 30% de endeudamiento, ¿sabes? Y no, que han perdido oportunidades, me decía a mí. Sí, he perdido oportunidades, dice, pero yo sigo aquí. ¿Tú dirías que es un enfoque conservador definir al inversor extraordinario o al buen inversor, como lo llaman aquí, o lo definen como el que lo hace como el mercado en los tiempos buenos y mejor que el mercado en los tiempos malos? Es que ese no es un conservador. Ese es un inversor excepcional. O sea, lo normal es que el inversor normal, pues como dice Howard Marks, para eso que indese. O sea, si lo que quieres hacer lo que hace el mercado, pues cómprate unos cuantos fondos indexados diferentes por aquello, para que no estés solo enfocado a un solo mercado, y ya está. Y más o menos te vas a jugar dentro del rendimiento del mercado. Si quieres conseguir situaciones excepcionales y por tanto el éxito, significa que en épocas buenas va a ganar. A lo mejor no gana el que más, pero va a ganar ostensiblemente más. Pero donde se va a notar sobre todo es que de forma consistente y no a corto plazo va a obtener en escenarios, digamos, opuestos o negativos, va a obtener, incluso puede ganar, pero si pierde va a perder muy poco. Es lo que podríamos llamar inversiones asimétricas, que es digamos la clave de todo inversor value competente, el buscar inversiones asimétricas. Y a verlas haylas. Yo tengo un equipito que en eso tiene buen olfato. Ahora, trabajan mucho. Y nosotros hacemos 4 o 5 inversiones al año. No hacemos muchas más. Y tampoco andamos cambiando todos los días de rollo. Entonces, cuando nos metemos se tiran 6 meses de estudio. Y luego ya veremos. Y la mitad de ellas, a medio camino, me dicen, no, lo hemos dejado porque esto no funciona. Y esto es lo que hay que hacer. Es que invertir, claro, tú, ahí el elemento suerte. Pues mira, aquí el elemento suerte, yo tengo una percepción que coincide con Howard Marks, pero siempre la he tenido. Y es que hay tontos con suerte. O sea, esto de estar en un sitio en el momento adecuado, pues vale, pero eso pasa una vez. Cuando quieres ver si un inversor realmente tiene talento, tienes que ver su track record a través de 2 años y con el criterio que hemos hablado antes. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que tiene que manejarse en distintas circunstancias. Y eso ¿qué significa que sea consistente? Pues que tiene una buena visión, una buena filosofía de inversión, una metodología, que tiene un proceso de decisión robusto, que busca el pensamiento de segundo nivel, que toma decisiones totalmente distintas a las del consenso,
que no tienen por qué ir totalmente en contra, pero sí que son diferentes, y tercero, que mantiene el tipo. Y cuando se dan esas condiciones durante muchísimos años y encima sus previsiones son correctas, entonces sí que es Howard Marks, Warren Buffett y todos estos. Pero no hay tantos, no hay tantos. Lo normal es que la gente prácticamente vaya. Y ten en cuenta una cosa muy importante. Me has hablado de riesgo y aunque no me lo preguntes, me adelanto. Porque yo creo que el riesgo es un elemento clave. Es un elemento clave. Claro, ¿qué es el riesgo? Claro, todos sabemos que la academia dice que el riesgo es la volatilidad. ¿Por qué? Porque es lo único puede medir. Ahí está. Ese es el truco. Y los académicos son vagos. Con perdón, si hay aquí algún académico, pero les gusta simplificar las cosas. Sí, porque todo esto que os he dicho del modelo clásico de la empresa familiar, pues lo provocó pues un señor que hizo digamos, un informe o un estudio torticero, vago y golfo. Y ya está. Vamos a dejarlo ahí. Pero luego la realidad pues ha sido superada a todo esto y lo ha demostrado. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el riesgo realmente es la posibilidad de perder tu dinero. Ese es el verdadero riesgo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, si tú sabes lo que es eso, que es el riesgo, que no es volatilidad, la siguiente pregunta es ¿cómo lo identifico? Bueno, pues ahí ya te tienes que mirar pues la lista que hay, que vamos, hay miles, hay listas de riesgos donde quieras. Y hay que tener cuidado de esto. La tercera dice, ¿cómo controlarlo? Pues no hay nada más que una forma. No hay nada más que una forma. Tú tienes que coger y hacer tu hipótesis, echarle imaginación, y uno de los grandes problemas que dice Howard Marks, de los grandes peligros de un inversor value, es que no tenga suficiente imaginación como para identificar todos los posibles escenarios. Y luego, que tienes que aceptar que los resultados se van a mover de forma aleatoria, pero no confundir probabilidad con resultado. El siguiente paso, que es importantísimo, es que hay que pensar especialmente en los escenarios poco probables, porque que no sea probable no significa que no ocurra. Es más, que un escenario negativo no se haya producido no significa que no se haya podido producir. De hecho, y el resultado hubiera sido completamente distinto. Menciona con frecuencia a Bernstein, a Lehman Brothers, es decir, muchas veces lo pone como ejemplo de algo, bueno, pues también cita a Nassim Taleb, el cisne negro, ese tipo de conceptos que pasó lo que no podía pasar, o lo que ningún modelo preveía que pudiera llegar a pasar. Perdóname, pero no ese es el tema. Es una aplicación torticera inadecuada del modelo. O sea, si tú tomas como consecuencia que el futuro se puede mover por una curva de probabilidades, tienes que aceptar que habrá un valor central, que sea el más probable, pero se puede dar a la derecha, se puede dar a la izquierda. Si se dan excelentes, que es muy a la derecha, pues perfecto, de eso no nos vamos a preocupar. Pero generalmente, cuando hay un tema, cuando los temas emocionales influyen, pues resulta que no se da no se presta la suficiente atención a una serie de situaciones. Por otro lado, a la hora de controlar los riesgos, lo que tienes que establecer es una estrategia de diversificación. Aquí la cuestión está en que la última crisis lo que nos ha puesto encima de la mesa es que la correlación va más allá de la correlación de activos, que no es ni más ni menos que, digamos, la evolución del valor del precio del activo, que sea similar en función de un determinado ratio, como le llaman driver de mercado, ¿no? De vector de mercado. Eso es lo que es la correlación. El diversificar significa, antiguamente se decía, tengo que buscar activos que en escenarios diferentes pues se comporten de forma diferente. Pero la cuestión está en que muy poca gente, por ejemplo en la crisis, llegó a pensar que la subprime, hubo gente que pensó que se cargaría el sistema inmobiliario americano. Hasta ahí llegaron unos cuantos. Pero yo, por lo que sé de Stuart y de mi hijo y de todo esto, a mí lo que me han transmitido es que pensaran que podía transmitirse hasta el punto de que esa correlación de activos llevaría a la caída del sistema financiero, con lo que eso conlleva, pues claro, ese es el tema, ¿no? Y a partir de aquí, pues claro, nadie podía imaginar que empresas tan diferentes como General Motors o Chrysler, que no quebraron porque el gobierno americano les metió dinero en vena, ¿de acuerdo? O que, pues otras compañías como Lehman Brothers, como Merrill Lynch,
pues desaparecieran o perdieran su independencia porque fueron absorbidas para evitar que cayeran. Pero este tipo de situaciones, muy poca gente llegó a la conclusión de que el concepto de correlación era tan amplio. Y mi opinión personal es que hoy, pues mira, tenemos una cosa, y es el efecto mariposa. Y ya sabéis lo que es, ¿no? Que lo que pasa aquí se conoce en todo el mundo y por tanto lo que las emociones se transmiten, porque hoy con todos los medios de comunicación y todas estas situaciones, pues el problema está en que tendríamos que pensar en un mercado mundial. Y claro, y que las interrelaciones entre tanta gente pues puede llevar a situaciones, ¿sabes? Aparte de que hay gente que puede ser capaz de manipularlo. José Ramón, son -10 y yo creo que es un buen momento para abrir el turno de preguntas al público que está aquí en la sala. También voy a abrir el teléfono para que me manden los compañeros las preguntas que entran por redes sociales. ¿Y quién tiene la primera pregunta para José Ramón Sanz? Aquí en primera fila, y así un turno de palabra después. Vale, pues vamos a dar el micrófono aquí y luego seguimos. Adelante, Kaloyan. Hola. Quería que comentaras un poco sobre Howard Marks como inversor, porque él como inversor es bastante conocido, que se metía en una clase de activos bastante arriesgados, digamos como los bonos de alto rendimiento, es decir, los bonos basura en los años 80, y también financiaba empresas de distressed debt, o sea, de empresas poco solventes, digamos, y es uno de los pocos inversores que lo ha hecho muy, muy bien. Y claro, me gustaría que comentaras un poco sobre ese aspecto de él como Es cierto, yo esa pregunta, fíjate, leyéndolo y leyendo un poquito su biografía, es cierto que es un inversor value, pero que no invierte en títulos de deuda y además de deuda de empresas en dificultades. Pero tiene mucho sentido por el centro de su filosofía. ¿Cuál es el core de su filosofía? El core de su filosofía es que él tiene que esperar pacientemente. A mí me dijo un día, mira, yo le pregunté, cuando vino a presentar su libro, digo, ¿piensas invertir en España? Dice, no, todavía no. Dice, todavía España no, porque todavía los vendedores, los propietarios, no son conscientes del valor de sus activos. Y por tanto, yo no voy a pagar los precios que no se corresponden con el valor de los activos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que para Howard Marks él considera que todo tienes que esperar a encontrar activos o empresas, da igual, cuyo valor intrínseco analizado por fundamentales, ya sabes lo que son las fundamentales, ¿no? ¿No? Bueno, 2 palabras si quieres sobre fundamentales. Lo primero pues es todas las cuentas de la empresa y luego analizar la posición competitiva de la empresa, cómo va a evolucionar el mercado y también más allá que tienes que ver cómo prevés que vaya a ir pues las situaciones macro, ¿no? El anterior al micro, esto el macro. Si haces esto y tú eres consciente en esas condiciones que una cosa que vale 100, él va a esperar a comprar como mínimo, como máximo a 70. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero claro, un bono basura, dice, bueno, un bono basura vale 10, ya, pero es que yo lo estoy comprando a 1. ¿Qué tengo de margen? Tengo de margen 9. Entonces él naturalmente hace sus análisis, sus previsiones y llega a la conclusión que con ese colchón pues le vale la pena invertir. Porque él dice una cosa muy simple. Él dice, sí, no hay problema de invertir. El problema de invertir asumiendo riesgo es cuando el riesgo que asumes no tiene una expectativa de beneficio con tus análisis que compensen ese riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, Howard Marks es un tío que dice, hombre, una empresa buena, pues yo si hay una empresa buena que está muy alta de precio, no invierto, si ya sé que es una empresa buena. Pero es que él dice lo contrario, cuando yo compro algo que tiene un precio muy por encima, están sobrevalorados, están muy por encima del valor intrínseco que yo estimo, con mi trabajo, con mi análisis de segundo nivel, no tiene ningún sentido, porque yo estoy comprando riesgo. Porque toda la diferencia que hay entre el valor intrínseco y el precio de mercado del momento se va a ajustar. En algún momento van a tender, el valor y el precio van a tender. ¿Y quién lo va a pagar? Pues el que lo ha comprado. Entonces, fíjate tú, que yo haga esto pensando en que primero va a bajar y luego va a subir, es una locura. Es lo que dice, no, yo me aguanto, por eso dice, no, ir contracorriente. Él lo dice a veces que hay que comprar cosas que para otros
pues tienen un nivel de riesgo porque no lo conocen el valor intrínseco y no han hecho el suficiente análisis de riesgos y se han dejado llevar por la percepción de la manada, de riesgo de la manada. Y entonces ese no compraría fondos basura, pero acuérdate que otra cosa no, pero pelas en fondos basura ya metieron, ¿eh? Y se pegaron muchas tortas, pero en cambio, hoy ahí lo tienes, un 18,8% de media, ¿eh? Que es tela, ¿eh? Que es tela, ¿eh? José Ramón, desde YouTube, Andrés Valentín te pide una aclaración, dice que es una inversión asimétrica, cuando antes estabas hablando precisamente de ellas. Una inversión asimétrica pues es aquella que de alguna forma, en tu hipótesis o en tu previsión, esperas que en escenarios favorables obtenga beneficios, incluso por encima de la media, pero que en cambio en escenarios desfavorables pierdas poco. O sea, que la expectativa de beneficio es muy superior a la expectativa de pérdida. Eso es lo que es una inversión asimétrica. Muy bien. Y luego otro usuario te pide una recomendación de libros de inversión. Bueno, supongo que aparte del de Howard Marks. Bueno, eso si quieres yo te los envío, porque vale. Yo tengo una biblioteca viviente, que es mi hijo pequeño, el americano, y él que se lee todo lo que no está escrito, lo escrito por supuesto, y lo que no está escrito también, ¿sabes? Que por cierto ha conseguido hacerse amigo del amigo Howard Marks. Que se van de vez en cuando a comer juntos. Esa debe ser una conversación digna de... Oye, pero de todas formas yo te iba a pedir un libro de verano, aparte de este. Sabes que siempre tenemos la costumbre de preguntar por libros de inversión o de no inversión. Puede ser una novela o un libro de filosofía. Pues yo te diría otro libro que no tiene nada que ver con esto, pero que es algo que nos... Yo siempre he dicho que si yo hubiera leído este libro y el que voy a decir ahora, 30 años antes, no tengo ni una cana. ¿Sabes? Ahora. El otro libro es ¿Qué hacen los líderes? De Kotter. El nombre de pila no sé, pero Kotter. Es un libro muy fácil de leer también, que es así, ¿sabes? Y es un libro que de lo que trata precisamente es de cómo evolucionar las organizaciones, cómo evolucionar la familia, por ejemplo, porque en el fondo es eso. Y da una serie de... Para que os hagáis una idea, él define el liderazgo como la capacidad de prevenir y gestionar el cambio. Fíjate que es totalmente complementario a esto. Porque este es un libro que para Howard Marks señala mucho, pero no profundiza en todos los aspectos psicológicos. Pero es que un grupo, una familia o el equipo de una empresa forma parte de las personas. Yo aconsejaría ese libro. Y entre los dos, pero es que no aconsejo que se lea, aconsejo que se estudie. Oye, ¿y es un libro el que has nombrado académico o para todo tipo de público? No, este se lee muy bien, Vale. Se lee muy bien porque hay una diferencia importante entre los académicos americanos y europeos. El concepto, el americano considera que tiene un concepto que aquí me remito a, ¿cómo se llama? Cortina, nunca me acuerdo del nombre. Bueno, Cortina es una catedrática de ética de la Universidad de Valencia, que una vez me dijo, dice, mira, un día me di cuenta que todos los académicos éramos, no utilizo bandido, pero más o menos, o ladrón o bandido, porque solo hablamos para nosotros. Y ese día comprendí que para que fuera útil todo mi trabajo tenía que divulgar. Entonces, los académicos americanos, entre otras muchas razones, porque muchos de ellos vienen del mundo de la empresa, tienen esa capacidad de divulgar. O sea, hablan para todo el público. Y son cosas que se entienden perfectamente. Y para mí son dos libros que si tú eres capaz de gestionar los cambios, porque estar dispuesto a cambiar, que es lo que llaman ahora la resiliencia, está muy bien. Pero es que el que más, el que menos, no podemos ser solamente elementos pasivos del cambio, tenemos que ser elementos activos. Y por tanto es conveniente que en el perímetro donde nos toque, pues hay que intentar cambiar las cosas. Aunque no vayas a obtener los resultados de lo que haces. Por eso estoy yo aquí. A mí me gusta esto del cambio y esto hay que generarlo. No voy a estar siempre igual, no me voy a quedar cómodo con lo que estoy viviendo si no me siento cómodo, ¿no? Muy bien. Otra pregunta para José Ramón. Aquí en la sala, levantan la mano y Sí, vamos a darle el micrófono. Gracias. Bueno, José Ramón, darte las gracias en primer lugar. Yo conozco a Alberto Brito y contigo hemos coincidido ahí en CEIM alguna vez. Yo trabajo para una gestora independiente americana. Estamos importando un modelo de negocio aquí, un RIA, y
y bueno, hacemos value investing y demás. Mi pregunta era, nivel regulación, es decir, ¿qué piensas tú aquí en España o tu hijo que está ahí con Stuart, de cómo se ha regulado aquí en España? Es decir, porque yo mi opinión es que hay un oligopolio y que, bueno, pues que les han regulado mal a los EAFIs, porque pueden asesorar, no gestionar, Mal. ya sabemos lo que significa. Sí, claro, claramente, Entonces, categóricamente mal. Una cosa, en España solemos utilizar una cosa que decía un amigo mío, en paz descanse, que trabajó mucho tiempo conmigo, que dice, una cosa es el motivo noble y otra cosa es el objetivo subyacente, real, ¿no? Entonces, el motivo noble de la SEAFI 2 y todo esto ha sido, teóricamente, mejorar las garantías del inversor. Lo que ha hecho en realidad es aumentar los costes del inversor y eso sí ha aumentado enormemente la seguridad de los bancos y de las instituciones financieras. Ya está. El resultado es que nosotros, por ejemplo, trabajábamos, me parece, con cuatro entidades financieras y 2 de ellas las hemos cambiado, porque yo no estoy dispuesto a pagar el sobrecosto. La segunda parte del tema es que no nos olvidemos que en España no existe la figura del asesor independiente anglosajona. Existen las EAFIs y se les pone todo tipo de barreras de entrada, la regulación siempre es barrera de entrada, aunque el motivo noble sea naturalmente pensar el cliente, pero son siempre barreras de entrada, ¿de acuerdo? ¿De quién? Bueno, yo no soy un especialista en el sector bancario, pero vamos, sí que soy un empresario y me he enfrentado en muchas otras ocasiones con regulaciones que no me han dejado entrar en el negocio, ¿de acuerdo? Esa es la idea, así que para mí mal. O sea, que he hecho bien irme a Estados Unidos a buscar una empresa independiente, creo, para importar el modelo aquí. Bueno, y demás. Yo haría una sugerencia, porque como nuestro país es un modelo neogremial, o sea, es un modelo neogremial porque es un modelo muy anticuado de lobbies, porque en Estados Unidos el lobby existe, es formal, es legal, es visible, es transparente y defiende sus intereses, pero no suelen manipular la situación en contra de otros intereses, ¿de acuerdo? Aquí en una situación neogremial creo que es importante, y yo echo de menos, una asociación de family office, single, y una asociación de multifamily office. A mí me da igual que les llamen oficialmente AFIS y todo esto. ¿Por qué? Porque mira, ¿sabes lo que decía Talleyrand? Talleyrand es un señor espectacular porque fue ministro de Asuntos Exteriores con el último rey que le cortaron la cabeza. ¿Cómo se llamaba? Con Luis XVI. Siguió siendo ministro de Asuntos Exteriores con Robespierre. Siguió siendo ministro de Asuntos Exteriores con el amigo Napoleón. Y siguió siendo ministro de Asuntos Exteriores con el imperio posterior. Y fue el opositor y le ganó. Y fíjate, le ganó. Negoció en igualdad de condiciones con nada menos que el genio de la diplomacia de la época, era Metternich, ¿vale? Pues este decía que el que no está en una mesa de negociación pierde. Y añadía, subtítulo, porque la tendencia es que se repartan lo tuyo entre los que están presentes. Entonces, como en este país tú no puedes participar como EAFI independiente, pues tendrás que buscarte una asociación de EAFIs para decirle y luego que te reconozcan, porque no a todos les reconocen. ¿Me explico? Y entonces, si estas son las reglas de juego, pues hay que jugar con las reglas. Yo soy muy aficionado a los cambios, pero hay que vivir con la realidad que tienes hoy. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. Otra pregunta aquí en la primera fila para José Ramón. Adelante. Ahora le hacemos llegar el micrófono. Ahí está. Gracias. He querido entender que cuando habla de este escritor, ¿no? De que ha escrito este libro, ¿se oye? Sí. Sí. Que busca lo que es más lo que es la ventaja de hacer buenas operaciones. O sea, va buscando lo que es hacer buenas operaciones, ¿no? Pero también ha hablado del riesgo. Y yo lo que entiendo más sobre el tema de inversión es que es mejor siempre limitar el riesgo que no hacer buenas operaciones. O sea, cometiendo menos errores se consiguen más ventajas que buscando esas buenas operaciones que son muy difíciles de conseguir y que no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Personajes como este, pues sí, a lo mejor, no lo sé. Pero a otras personas que nos podamos dedicar al mundo de la inversión, pues nos va a costar mucho más trabajo. Entonces, mi pregunta es,
que no sé si la he explicado bien o no, es si es mejor para una persona que no tiene las capacidades de este personaje buscar cometer menos errores que no buscar grandes operaciones. Mira, para un señor que no tiene capacidades para pelearse, ¿tú te jugarías parte de tu patrimonio en un partido de tenis con Nadal? Entonces, ¿por qué te pones a pelear con profesionales si eres amateur? Si tú eres amateur, lo primero que tienes que hacer es buscarte un equipo de profesionales que sea capaz de invertir tu dinero con sentido común, como dice este, y a verlos a hilos. Lo cual no significa que sean todos, porque ten en cuenta, mira, nosotros en el curso de Chicago nos tiramos una mañana simplemente definiendo qué características tiene que tener un asesor, cuál es el proceso de selección y cómo montarte tu family office. Y la primera pregunta que es, oiga, ¿usted quiere ser el centro de su equipo? ¿Está capacitado para serlo? ¿O tiene que buscar a alguien que lo sea, que esté capacitado? Yo estoy encantado que tengo un hijo que desde los 9 años invierte y desde los 11 invierte en bolsa conmigo. Y ya está. Y entonces este es un inversor experto. Además, trabaja en Estados Unidos con Stuart en consultoría de grandes patrimonios y tenemos acceso, no por nuestro patrimonio, sino por otros patrimonios, a gestores como estos. Y estos suelen tener la cabecita bien puesta. ¿Qué hacen estos? Entonces, lo primero que yo te diría es que, mira, tienes dos soluciones. O Indesas, que pagarás muy poco y te van a dar muy poco. Lo que pasa es que Indesar hay que tener cuidadito con el índice que Indesas, porque hay muchos. Pero, si no, lo que tienes que buscar es un asesor profesional. Y no porque esté aquí, pero a mí me gusta Paramés. ¿Por qué me gusta Paramés? Porque tiene un track record excepcional. Y segundo, porque me busca su filosofía de inversión. Si yo no tuviera mi equipo, seguramente estaría invirtiendo aquí. Y es más, estuvimos aquí. Mi equipo ha estado con Paco, que luego al final no hemos invertido con él, pero bueno, esto es circunstancial, ¿sabes? O sea, yo creo que uno tiene que saber que hay muchísimos profesionales muy capacitados que trabajan mucho tiempo, etcétera, 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 y que tienen muchas condiciones y que tú no puedes jugar al tenis. Porque mira, Nadal, va a coger así y te la va a devolver. Y va a estar esperando que la tire fuera. ¿De acuerdo? Y cuando tú cometas un error con tus inversiones, hay un señor que se lleva ese beneficio. Porque ya sabes que no es verdad que esto de las inversiones, que el mercado sea un negocio de suma cero. Porque como hay que quitar los impuestos y las comisiones, es cero menos algo. Pero lo que sí que está claro es que lo que tú vendes lo compra alguien. Y lo que tú pierdes lo gana alguien. Y si tú te enfrentas a Nadal, bueno, oye chico, cada uno, mira, yo suelo decir a veces a los empresarios que uno se hace rico como puede, porque tiene que ir utilizando los medios que tiene, pero se arruina como quiere, porque una vez que ya tienes un patrimonio y te puedes permitir el lujo de buscar un asesor competente, si no lo haces, es tu decisión, no es decisión de nadie. Perdóname, pero te tengo que hablar así claramente, porque yo soy empresario y tú lo eres también, así que yo no voy a andar aquí con las milongas, ¿sabes? Y con situaciones, estas florituras, no, esto es la verdad, ¿sabes? Y hay muchísima gente, y yo cuando oigo en la radio algunas de las cosas, pues se me ponen los pelos de punta. Pero como ahora en la publicidad se rige por la autorregulación, o sea, dicen lo que quieren y la gente entiende lo que le da la gana y la gente comete los errores, pues los que cometa cada uno. Pero hay cosas que son de juzgado de guardia, efectivamente. Pero como aquí de oficio no actúa nunca el Estado nunca actúa de oficio, sino más bien o porque alguien le orienta o porque alguien mete una demanda, pues así estaremos, ¿no? Y naturalmente yo no. He preferido buscar mi vía, ¿sabes? José Ramón, bueno, y para todo el público, aquí sobre indexación que acabas de mencionar, hemos tenido a varias empresas, buenas, solventes, que son amigas de Value School y que lo explican muy bien, ¿no? Porque claro, a un inversor así amateur, aficionado, lo que le interesa es cometer pocos errores, es decir, no meter la pata, te llevas lo que gane el mercado y a un coste bajo y ya está. Es que oye, si ya queremos jugar con Nadal, ya son más importantes los aciertos, más que los errores. Y ahí tienes que acertar, pero es difícil, hay que saber mucho. Es que hay otro concepto que no trata Howard Marks en el libro, pero que vale la pena que lo comentemos al hilo de esto.
es que lo que hay que buscar, las inversiones hay que evaluarlas a netos. O sea, quiero decir que hay que evaluarla después de todos los costes, todos los costes y de los impuestos. ¿De acuerdo? En Estados Unidos hay un estudio muy interesante de mi hijo y de Stuart que dice que hay algunos tipos de activos que no vale la pena, porque es que el 50% del rendimiento se lo lleva el mercado, se lo llevan los impuestos. Aquí no lo sé porque no he tenido ocasión de hacer el estudio aquí, tampoco tengo mucho interés, pero sí que creo que obviamente las comisiones son importantes. Las comisiones son importantes y una de las cosas buenas que tiene un fondo indexado es que tiene nada. Muy bajas. ¿Cuánto es? Yo me acuerdo que es bueno, depende. Pues tenéis desde 0,4, 0,3, a lo mejor ETFs menos incluso. Menos. Menos. Aquí hemos tenido a Finicens, me parece que las carteras... Pero bueno, 0,9. Que nada, que es prácticamente, o sea, menos de... La mitad de un fondo. Entre 100 y 200, entre 100 y 300 puntos básicos. O sea, nada prácticamente. Entonces, perdón, entre 10 y 30 puntos básicos. O sea, que es prácticamente nada. Sí, pero el problema es que esos fondos no son accesibles. Le ponemos sí, el micrófono... Son accesibles, sí. Sí son accesibles. Sí, a ver. Según tengo yo entendido, los fondos indexados que tienen bajas comisiones, por los de Vanguard o los de... Fidelity, a lo mejor. No sé si hay alguna otra, bueno, Sí, bueno. no me acuerdo ahora. Tienen bajas comisiones del 0,04 algunos o tal. Bueno, he oído hasta que van a sacar fondos que te van a pagar o sea, te van a pagar comisión. ¿Contratarlos? Sí, por contratarlos. Sí, porque ellos cruzan. Sí, lo he oído también. Pero bueno, pero que esto no es accesible para el público en general. Si yo mañana voy a Finicens o a esta otra, ¿cómo se llama? Indexa Capital, a mí lo que me hacen es un robo-advisor. A mí lo que me meten es un fondo de fondos. O sea, a mí no me dejan contratar el Vanguard, SP500, el Watchi, porque hay muchos Pero fíjate, SP500. en contra de lo que crees puede tener ventaja, porque diversifican más. Mira, uno de los problemas que tienes indexar es indexar a un solo índice, ¿sabes? Y claro, te hacen una cesta que más o menos representa el mercado, ese mercado. Eso... Sí, pero ya estamos en las comisiones. O sea, es que ya estamos hablando de 0,65 solamente por la gestión, más luego los fondos. Sí, luego... O sea, que nos vamos al 1, al 2 eso es... o... Es que tengo que decir que este es uno de los negocios que, como dices tú, pagar más no significa que te vayan a dar algo mejor. Esta semana pasada tuvimos un profesor en la escuela de verano que habló de que los fondos de Vanguard se pueden contratar con BNP. Abriéndote una cuenta en BNP... ¿Pero te cobra? Los Vanguard te cobran. Bueno, no es la misma, sí, pero no es la misma comisión que pagarías en Estados Unidos, a lo mejor incluso en Inglaterra, pero es mucho más baja, vamos, son los fondos más Yo no sé, nosotros no indexamos. Pero vamos, que en España se pueden comprar... Nosotros no tenemos fondos indexados y no te puedo dar mucho detalle. Porque eres un value, ¿no? Eres gestión activa, ¿no? O sea, a mí me va un pelín la marcha. Claro, o sea, claro, pero yo no tengo detrás un equipo de gestores ni tengo detrás... Pasar de empresario a indexado a rentista... Bueno, pero es que... A mí me duele. Pero vamos a ver, si un indexado podemos conseguir un 10%, hombre, si podemos conseguirlo, lo que hace un índice, ¿no? Un 10% de media, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál? Como el SP. Bueno, a largo plazo, Sí. en espacios de 15 o 20 años. Cuidado. Bueno, no vamos a discutir eso. Quizá más cerca, lo que sí que creo que la regla es buena es que tú lo has dicho cuando lo has dicho tu argumentación, que si tú no sientes que tienes las capacidades necesarias, pues hay que buscar una solución. Hay dos. O indexas, porque ya las inversiones sin riesgo tienen índice negativo. Este es un favor que le debemos a los políticos, que para no pagar mucho la deuda pues nos dejan a los ahorradores sin un duro, ¿vale? Que es un impuesto indirecto más. Y luego tienes pues buscarte profesionales. Y yo creo que los hay. Lo que pasa que lo que muchas veces tenemos que hacer es una due diligence adecuada, ¿sabes? Hay una due diligence. Nosotros le llamamos las 6 Ps, que es un procedimiento de una serie de preguntas que nos hacemos a la hora de evaluar una entidad financiera, que yo los pongo así, o a la hora de evaluar los representantes de la industria, como se llaman ellos en Estados Unidos, ¿no? Aquí no les gusta.
pero ellos ahí son... Y entonces yo creo que hay que buscarlos. Y ten en cuenta que hay muchos que no tienen unos tickets de entrada elevados, que muchas veces... Y además te voy a decir otra cosa. No creas que poner en competencia media docena de entidades te va a compensar, porque tiene un coste de gestión, pierdes quizá acceso por volumen, o sea que no, lo que hay que elegir es 2 o 3 como mucho y ya está, ¿sabes? Nosotros creo que tenemos 3,5 porque uno está saliendo, o sea que dentro de nada tendremos 3. Tampoco se trata de que hay gente que se ha comportado bien, bueno, que tampoco han podido hacer nada por evitar la nueva regulación, pues no los vamos a... Sobre todo porque el problema no está en la entidad, que no va a tener ningún problema por el volumen de patrimonio que tengo, pero sí la persona que ha trabajado con nosotros, que ha sido leal, y debemos serlo nosotros, ¿sabes? Pero yo creo que no es necesario muchos, ¿de acuerdo? Y por tanto, oye, vamos a decir 10 buenos, 10 competentes y leales aquí, los hay en España. Y luego lo que hay que hacer es echarle tiempo. Lo que hay que hacer es echarle tiempo. Si quieres te cuento la anécdota de un empresario que mira, que es emblemático, porque para mí, bueno, sin ir más lejos, también el propietario de ¿cómo se llamaba este del inmobiliario que vendió su empresa en el mejor momento, hombre? ¿El de? Joven. Este vendió su empresa inmobiliaria en el mejor momento y luego ha invertido muy mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. El negocio aquel lo conocía, en este no. Y como no lo conocía, pues no hizo las preguntas que tenía que hacer, ¿de acuerdo? Y es así de simple. A mí me dieron un buen consejo, y es que antes de invertir me tiraron un año por ahí sin invertir aprendiendo un poco. Y lo que hice, pues escuchar a todo el mundo. Y a través de las tonterías que decían empiezas a encontrar que las preguntas que tienes que hacer. Y luego ya empecé a buscar a las entidades. Y yo creo que es muy importante que tengas en cuenta las capacidades que tienes. Y nada más. Yo me he creado un pequeño equipito y punto, ¿sabes? Y forma parte del riesgo, forma parte del coste. Bien. ¿Es una reducción del rendimiento? Sí. Pero también es una inversión en reducir el riesgo, ¿no? José Ramón, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta hora y cuarto casi de charla acerca de lo más importante para invertir con sentido común de Howard Marks, editado por la Fundación Numa. Muchísimas gracias por venir a presentarlo, muchísimas gracias por donar los libros, que acuérdense de coger su ejemplar, que lo tienen en el vestíbulo de la entrada. Y es un placer y espero verte el año que viene, el curso que viene, con alguna conferencia un poquito ya más de negocios familiares, quizá temas más específicos. Patrimonio familiar, que aquí hay, por ejemplo. ¿Vale? Te emplazamos para eso al otoño, ¿vale? Si Dios quiere. Perfecto. Fenomenal. Aquí me tienes. Gracias, José Ramón. Encantado. Gracias. Aquí me siento como en casa. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes los invito a que regresen a Value School después del verano, el día 12 de septiembre con Equam Capital y después el día 18 con la presentación del fondo de Palm Harbor y todas las actividades que seguirán. Hasta entonces, que pasen un muy feliz verano.